Un saludo a todos desde el equipo de velas, mi nombre es Ramón. Vamos a ver cómo mover nuestros VLX desde CoinPayments hacia nuestro monedero 2.0 o hacia un exchange. En cualquiera de los dos casos tendremos que acceder a CoinPayments accediendo con nuestro correo y con nuestra contraseña. Una vez hayamos puesto nuestro correo y nuestra contraseña correctamente, pulsaremos en Login para entrar en la página principal de CoinPayments. En este punto lo que se nos pide es un código que en mi caso he recibido en el correo electrónico para poder acceder a la cuenta, ya que así lo tengo configurado. Escribimos el código y pulsamos Login para entrar. Una vez aquí tendremos que desplazarnos hacia donde dice Tu monedero, pulsamos sobre el menú y a continuación pulsamos sobre VLX opciones Enviar. En este campo nos pide que pongamos la dirección de recepción de nuestros VLX. Por lo tanto, en nuestro caso iremos a nuestro monedero 2.0, entramos con nuestro PIN y desde la parte de la derecha podremos copiar nuestra dirección. Podemos utilizar este botón en verde o podemos utilizar este botón pequeño de aquí. En cualquier caso el resultado es el mismo y lo que hacemos es copiar la dirección al portapapeles. Una vez tengáis la dirección copiada, lo siguiente será volver al menú principal de nuestro monedero y volver a la página de CoinPayments para proceder a realizar el envío. Por lo tanto, volvemos a nuestro monedero y volvemos a la página de CoinPayments. Nos situamos sobre el campo dirección y hacemos clic izquierdo con el ratón. Posteriormente pulsamos Control V en el caso de utilizar Windows o Linux o pulsaremos Comando V en el caso de utilizar un sistema operativo de Apple. Podemos escribir a mano aquí cuánto queremos enviar o directamente, si queremos enviar todo, cliqueamos sobre nuestro balance y pulsamos Solicitar retiro. Para confirmar la transacción tendremos que entrar a nuestra cuenta de correo y verificarla. De otro modo no se realizaría el envío. Como veis, ahora aparece la transacción pendiente y solo queda esperar a que se confirme para que nos llegue a nuestro monedero. Pasados unos minutos accedemos a nuestro monedero y veremos que hemos recibido la transacción que tenemos pendiente en CoinPayments. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y como siempre recordaros que tenemos un grupo en español donde podéis consultar cualquier duda que tengáis. Os dejo el link al final del vídeo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.